Buenos días. Bueno, continuamos con el módulo de resiliencia. Los invitamos a todos a participar de este hermoso espacio y desde Educación para la Resiliencia y la Prevención de Hechos Delictivos en la localidad de Ciudad de Kennedy, damos paso a todo lo que singulariza la cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana. Por ello, vamos a dar inicio al proceso de comprensión y análisis de la resiliencia, como un proceso para la prevención de estos hechos en un espacio académico dirigido a los ciudadanos y ciudadanas interesados en fortalecer desde el trabajo comunicativo con un sentido de pertenencia para la generación de procesos de articulación y de corresponsabilidad desde la ciudad y para la ciudadanía. Hablar de resiliencia y tocar cada uno de esos espacios o esas fibras que hacen parte de nuestro proceso personal humano y de la construcción y el reconocimiento de esas situaciones que en el día a día y a lo largo de nuestro proceso nos han permitido vivenciar momentos o situaciones que de acuerdo a cada particularidad nos han marcado o han enmarcado en esta línea del tiempo llamada vida, aspectos positivos o acciones a mejorar o remembranzas que llegan a nuestro día a día y que nos permiten hacer una evaluación de creer, pero también de disculpar, pero también de dar un paso adelante frente a aquellos acontecimientos que es importante reconocer como un proceso del pasado. Entonces, cuando hablamos de la resiliencia en este proceso de formación, eh, entendemos y proponemos que sean orientados con el fin de fortalecer estas estrategias. Cuando hablo de una estrategia, hablo de un cómo accionar, cómo hacer. Estas acciones que están orientadas a mejorar la confianza en sí mismo, pero también en ese vínculo de ciudadanía. En el módulo anterior hablábamos que nosotros desde esa garantía de derechos hablamos de la familia, del Estado, de la sociedad y del Estado. Entonces, en este espacio hablaríamos de esas acciones que están orientadas, propuestas para mejorar la confianza de la ciudadanía, de ustedes, comunidad de Ciudad de Kennedy y la institución en la localidad mencionada. Entonces, vamos a ver cómo las situaciones que han permeado alrededor de este espacio Kennedy nos van a permitir hoy comprender situaciones personales, pero también sociales, que deben dar paso y deben estar encausadas a fortalecer y a enriquecer estas propuestas y estas acciones en una línea del tiempo. Cuando nosotros hablamos de cómo estoy, sentimos que nuestra vida es un conjunto de situaciones, de acciones, de personas, de momentos, de procesos, de instantes que van almacenando situaciones, que van almacenando sentires y emociones, esa maleta que cargamos con cosas que nos fructifican y nos permite ser feliz, pero también con cosas que han marcado nuestra vida y que llega el momento donde debemos decir, vamos a hacer un pare, vamos a reconstruir desde el error, vamos a reconstruir desde esas situaciones que a lo largo de nuestro espacio han sucedido y que deben dar un paso a la regulación de esas conductas, de esos diálogos sociales, familiares, intersectoriales, de participación cultural y ciudadana, y que transformen esos conflictos. Cuando hablo de los conflictos, entendemos ese choque de ideales que son buenos. El conflicto es bueno porque nos permite apuntar a esas ideas que tenemos cada uno de nosotros, esas propuestas, y que deben ser acordadas
cuando no se acuerdan, llegamos a los problemas, a estas problemáticas sociales que en este momento se están vivenciando en la ciudad de Kennedy y en Bogotá, pero que hoy estamos aquí para garantizar algunas estrategias y algunas propuestas que desde la localidad nacen y para la localidad serán construidas. Entonces, fortalecer estos conflictos sociales, la seguridad. Cuando hablo de esa seguridad, es esa seguridad personal, pero esa seguridad desde la familia, esa seguridad desde el entorno hogar, desde el entorno cuadra, desde el entorno UPZ, desde el entorno localidad, desde el entorno colegio, educación y trabajo, entre otras, y que garantice esas condiciones de poder vivenciar, de poder compartir, de poder hacer mis derechos, pero también de vivir con el otro sus derechos y cuando alguno de ellos se irrumpe, pues hablar desde la institucionalidad para la garantía de los mismos. Entonces, hay que fortalecer desde la resiliencia, desde esa disculpa humana, desde ese querer mejorar y transformar y dar el paso y avanzar en tiempo y no quedarnos en el pasado a través de todos los procesos. Hablar de territorios para la vida digna nos permite mejorar nuestra calidad humana, nos permite afianzarnos en esas relaciones interpersonales e interculturales para seguir en la lucha constante que la localidad ha tenido a lo largo de décadas para acrecentar esos valores, pero también esos tesoros que existen en Kennedy y que por algunas circunstancias han llegado a dañar algunos espacios o momentos, pero que hoy estamos aquí para seguir reconociendo y dar continuidad. La ley 1523 del 2012 se relaciona ante la atención de los desastres naturales con la resiliencia. Entonces, cuando hablamos o cuando mencionamos la palabra resiliencia, de una vez nos transportamos a un mundo de mesura, de perdón, de idoneidad, de transformación, de cambio, de avance. Y cómo nosotros en esa subida llamada vida, cuando nosotros podemos identificar o relacionar qué es la vida, hablamos que la vida es una carrera y una carrera tiene caminos y una carrera tiene escalones y una carrera tiene situaciones que nos hace vivir emociones, ¿cierto? Aspectos lúdicos, placenteros, pero también esa carrera tiene momentos que obstaculizan algunos espacios, algunos escalones, pero que hay que pasar, ¿no? Que hay que continuar. Cuando nos quedamos en ese escalón, pues empieza a pesar esa maleta y muchas de los propósitos que tenemos para nuestra vida personal y social en momentos se obstaculizan. Entonces, hablar desde esos desastres naturales que hay alrededor de nuestro ambiente, pero también hablamos desde la ley, desde la resolución 777 del 2021, que ha permitido tener un estudio frente a esa resiliencia y la salud mental de, de los seres humanos a través del Ministerio de Salud. Me voy a permitir hablarles de la resiliencia como una expresión técnica dada desde un estudio de la salud mental y que permite promover y referirse a la capacidad que tenemos las personas ante el resistir en espacios de adversidad, en espacios de dificultad. Desde la ciencia se ha observado, desde la teoría de los científicos, desde ese conocimiento experimental, teórico, práctico, se ha evidenciado y observado que durante años, meses, décadas, tiempo, históricamente, el comportamiento de las personas puede cambiar y define un estilo de vida saludable para ser feliz. Pensar en condiciones de vida
de igualdad, pensar en condiciones de vida, en prosperidad, en educación, en convivencia y conocimiento, en perseverancia, donde se generen espacios que provoquen y que incentiven la promoción de los derechos ya mencionados, pero también de el fortalecer y el enriquecer esa articulación que nosotros al interior de cada uno de nuestros espacios de socialización tenemos, es pensar en que las adversidades, no solamente mías, sino de otras personas, se pueden mitigar y pues pueden dar un paso adelante en los avances de la problemática personal, familiar y social. Entonces, para las personas que están escuchando y que son partícipes de este proceso resiliente de la localidad de Kennedy, está abierta la invitación para la escucha, para enfrentar, para solucionar, para debatir, para presentar alternativas de cambio y sobre todo para creer en que sí es posible hacer de nuestros espacios y de nuestra vida momentos que articulen acciones de vida propia, de vida social y que permitan que la localidad de Kennedy desmitifique y disminuya algunas de las situaciones que hasta el momento pues llevan a que las personas que hacen parte del entorno tengan dificultades en sus relaciones, pero también que no trasciendan a un espacio nuevo. Vamos a hablar que las personas desde la infancia o en su historia de vida adquirimos capacidades o habilidades para enfrentarnos a las diferentes adversidades que tenemos en la vida. Si pensamos en este momento y si hacemos un recorderis, ¿cierto? Recordemos desde nuestros 2, 3, 5 años, cada uno en este momento podríamos hacer una lectura, una vivencia fotográfica de lo que fue nuestra niñez y de las cosas que marcaron para nuestra vida, ¿sí? De las personas que hicieron parte de este proceso y que nos fortalecieron o que en algún momento realizaron alguna acción equívoca y que fragmentaron algunos procesos en nosotros, pero que cuando llegamos a este momento de reflexión es importante darle un pare y entender que la vida continúa. Entender que esas dificultades que se han presentado a lo largo de nuestra existencia, a lo largo de nuestro proceso, también fueron aprendizajes. Y no es aprender desde el error como comúnmente escuchamos. Hay que aprender de las dificultades cuando se presentan, pero no hay que esperar tener errores y dificultades para seguir construyendo. ¿Listo? Entonces, los invito a que hagamos una reflexión durante un minuto en esa línea del tiempo y podamos socializar. ¿Qué ha pasado? ¿Qué recuerdos podemos tener? ¿Qué enseñanza me dejó? ¿Qué espacios creó en mi vida? ¿Qué posibilidades? ¿Qué obstaculizó o generó un atraso en mi proceso? ¿Y qué patrones determinaron esta situación que hoy estoy sintiendo de forma asertiva o inasertiva y que me permite tener una reflexión y una armonización en el aquí y en el ahora?
Cuando nosotros hablamos de cómo logramos adaptarnos ante esas adversidades, eh, empiezo a entender que esa forma de asertividad social también que emerge en mi vida me permite avanzar o retroceder. Entonces, pensemos desde la familia, cómo la familia articula y afianza y se compenetra y es un ejercicio sistémico para las acciones que dentro de mi vida han acontecido, pero también frente a las de los demás. ¿Listo? De acuerdo a todos los estudios realizados y identificando esos patrones de comportamiento en el entorno para las personas resilientes, se hace necesario hablar desde cómo adaptarse nosotros a la habilidad del cambio, ¿cierto? Entonces hablamos que la inteligencia, todos los seres humanos nacemos con esa habilidad, ¿cierto? Y la fortalecemos. Y cómo nosotros nos compenetramos y nos adaptamos ante la adversidad y los cambios que ella mire. Hemos encontrado que la resiliencia tiende a encontrarse, o tiende a darse, perdón, ¿no? En personas eh, que, te, que se les dificulta de pronto tener la capacidad de enfrentarse a nuevos cambios. Ese temperamento que ha sido formado a lo largo de nuestra vida y que en momentos no nos permite tomar decisiones o dar el paso para transformar. Entonces, miremos cuáles son los objetivos que cada uno de nosotros tiene en este espacio y que debe cambiar y que debe resiliar, que debe compensar o que debe reconocer para disculpar todo esto toda esta maleta que pesa hoy, pero que es importante soltar para articular en otros caminos. Las características de las personas resilientes están identificadas por presentar personalidades de autoestima, de autoeficacia, de percepción de capacidad, curiosidad, optimismo. Hablamos de la autonomía, de personas con autocontrol, con esa toma de decisiones, de planificación. Hay que planificar para la vida, hay que planear para la vida. Cuando yo planeo para mi vida, acuerdo para mí mismo. Y esos acuerdos en algún momento pueden ser cambiantes por los diferentes sectores o acciones que hay alrededor de nosotros, pero que busca tener en línea del tiempo un horizonte de sentido y transformar acciones. Hay que mirar los intereses y la búsqueda de estas soluciones. ¿Qué me motiva? ¿Qué me provoca? ¿Qué me educa? ¿Y qué me cuida? Cuando nosotros hablamos de la resiliencia, hablamos de algo muy importante en el ser humano y es el cuidado. Y el cuidado es sinónimo de amor, ¿cierto? Cuando me cuido, me protejo. Cuando te amo, te cuido y te protejo. Y cuando estoy en ese espacio de búsqueda de soluciones, de mitigar esas dificultades que a lo largo de nuestra vida y de nuestro entorno ocurren, pues hablo del afecto. Me voy a permitir hablar en términos de resiliencia, cuáles son los factores y cuáles son las características que hacen parte de este proceso. Entonces hablamos de una baja susceptibilidad, ¿cierto? Hablamos de tener, cuando yo hablo de una baja susceptibilidad, es que no permito que las cosas que estén alrededor todo el tiempo me estén permeando y dañando. Entonces hay que comprender que hay situaciones muy bellas en mi vida, pero también otras que dificultan este espacio, pero que yo tengo la capacidad y la susceptibilidad de no permitir que todo el tiempo me esté dañando o afectando. Hay que tener un punto de control, de neutralidad para realizar este ejercicio. Hablamos de un proceso de adaptabilidad, ¿cierto?
Entonces, ¿cómo me adapto? ¿Cómo me vinculo a las situaciones? Muchas veces tenemos la dificultad y es que esperamos que el otro se vincule a mi vida, pero el ejercicio es en cómo yo me vincule al ejercicio de los otros. Hablamos de las habilidades y el ser humano tiene habilidades y esas habilidades, vuelvo a lo anterior, se convierten en un proceso de adaptabilidad. Es reconocer en cada ser humano, en mi yo, para qué soy bueno, en qué me puedo reconstruir, qué habilidad personal, emocional, social he generado y he reconocido en mí y voy a transformar en nosotros. Entonces, si nosotros miramos, hay personas que tienen muchas habilidades comunicativas, por ejemplo. Y esa habilidad comunicativa debe ir en pro de la construcción, no de la destrucción. Otros tienen habilidades para el dibujo, otros tienen habilidades para la investigación, otros como las personas que nos están escuchando en este momento, tienen habilidades para la reconstrucción y el aprendizaje social, ¿cierto? Para la planeación de estrategias, tienen habilidad para el compartir en sociedad y el generar propuestas que alternen al cambio de una construcción y una resocialización, en este caso de los habitantes y de las familias de la localidad de Queja. Cuando hablamos de esas habilidades cognitivas es cómo pensamos y cómo fructificamos esos saberes que condicionan al ser humano dentro de un entorno de conocimiento, y el conocimiento tiene que ver con todo lo que hay alrededor. Si nosotros pensáramos qué conocemos, pues conocemos muchísimas cosas, todo lo que hay alrededor, pero que en momentos se convierten en un proceso ya un poco más teórico, práctico, que pues nos lleva a la investigación, pero todos tenemos esa habilidad cognitiva, lo que nos diferencia a nosotros de los animales, ¿cierto? O sea, nosotros somos instintivos con inteligencia en donde podemos tener la capacidad de tener una reflexión, de generar, perdón, una reflexión frente a nuestros actos y que esa habilidad cognitiva nos lleve a reconstruir, a explorar aprendizajes. Hablamos de un temperamento espacial. Cuando hablamos nosotros desde el desarrollo humano, hablamos que nos conformamos en un tiempo y en un espacio llamado mundo, y que dentro de ese espacio llamado mundo, pues desarrollamos acciones y articulamos procesos. Hablamos de las conductas vitales y positivas y es cómo es de mi lenguaje verbal y no verbal, ¿cierto? Yo produzco o yo oriento o yo fortalezco estas acciones de conductas vitales. Hablo de un enfrentamiento efectivo, ¿cierto? Y ese enfrentamiento efectivo tiene que ver con la posibilidad de diálogo que tengo con el otro, ¿sí? De esas acciones, de esas formas de generar una convivencia sana, una convivencia en medio de ese conflicto. Hace un rato les decía que el conflicto es ese choque de ideales, ¿cierto? En donde las dos partes o los diferentes sectores tienen ideas propias, pero que tienen que unificarse, que tienen que dialogarse, que tienen que acordarse para que sea efectivo ese accionar. En este momento nosotros hablaríamos de cuáles son los propósitos efectivos para poder enfrentar las situaciones que adolecen a la localidad de Kennedy, pero también que nos permitan sacar y extraer esa riqueza que tienen como cultura, que tienen como comunidad, que tienen frente al emprendimiento, que tienen frente al cada uno de los espacios que se pueden enriquecer y que pueden ser y que son provechosos para la continuidad del desarrollo humano en la localidad. Hablamos de la capacidad y tiene que ver con el punto anteriormente mencionado, y es la capacidad que cada uno tenemos frente a reconocer, a la resiliencia, al actuar, al hacer, al proporcionar, ¿cierto? Si nosotros vemos la localidad de Kennedy, tiene, por ejemplo, la plaza de abasto
y es un lugar donde llega gente de toda la ciudad y donde convergen muchas necesidades y muchos intereses y muchos procesos económicos, muchas formas de vida, muchos valores, pero también muchos antivalores cuando nosotros hablamos de los tipos de violencia. Entonces, ¿cómo nosotros, desde este punto que también que es estratégico para la localidad, podemos proporcionar algunos ejercicios de promoción para disminuir estas situaciones de resentimiento que adolecen y que nos proporcionen nuevos caminos y nuevas alternativas para interactuar desde la localidad de Kennedy para la ciudad de Bogotá? Hablamos desde la competencia y esa competencia debe ir en construcción de hechos y saberes. Y esos hechos y saberes están condicionados a esos ideales de vida, a esas propuestas personales. Hablamos de las conductas de resistencia a la destrucción y es cuando ponemos un pare y yo no hago parte de los malos procesos. Entonces, hablar de violencia o hablar de procesos de problemáticas sociales en la localidad de Kennedy, en la ciudad de Bogotá, en el país Colombia y en el mundo entero, pues es muy fácil, porque están reconocidos alrededor de cada uno de los espacios. Lo vemos desde la familia, lo vemos en la televisión, lo vemos en el trabajo, lo vemos en la escuela, lo vemos en el parque, lo vemos en la plaza, lo vemos en la ciudad. Pero ¿cómo nosotros no vamos a ser parte de ese proceso y vamos a generar una visión o una propuesta que conduzca a generar parámetros, que conduzcan a generar estrategias que orienten a visibilizar que somos buenos, que podemos y que estamos en un proceso de tránsito armonioso y efectivo para la transformación de espacios y la transformación de vidas? Hablar desde la familia como primera organización que educa al ser humano, como primera organización socializadora. En el módulo anterior hablábamos que la familia es el grupo de personas con quien nosotros convivimos. Y recordamos que hay muchos tipos de familia y mencionamos dentro de ella la familia nuclear que está compuesta por mamá, papá e hijos, pero hablamos también de la extensa que está compuesta por papá, mamá, hijos y otro pariente, llámese la abuela, el tío, el primo, pero hablamos de los monoparentales, ¿sí? Entonces, cuando soy madre cabeza de familia o soy padre cabeza de familia, y cómo oriento desde mi familia la construcción de historias de vida, ¿sí? Cuando hablamos de qué es una pauta de crianza, y cuando yo hablo de una pauta de crianza, estoy diciendo que estoy reformulando, que estoy estableciendo, que estoy sembrando, que la familia es un semillero y un semillero de procesos, un semillero de valores, un semillero de virtudes, un semillero de decisiones, un semillero de historia de vida, ¿cierto? Entonces, ¿cómo desde mi semillero familia yo soy resiliente a la reconstrucción y a los cambios para que cada una de las personas que hacen parte de este proceso y de los factores que están inmersos en el mismo florezcan? ¿Sí? No permitamos que el otro marchite mi vida ni marchite yo la vida del otro. Como desde la resiliencia, desde el resilir, desde el cambio, desde la transformación, empiezo a generar otros espacios. En este momento hablaríamos que la familia es uno de los factores y quizá no, la familia es el factor más importante. Y cuando hablo de ese factor más importante sobre la socialización es porque siempre está, ¿sí? Nazco de una familia, construyo hogar. Y desde esa construcción de hogar hay relaciones de apoyo, de afecto. Existe el sentimiento más grande en el ser humano, se llama el afecto. Y a través del afecto hay muchísimas cualidades y otras características que vienen, como el respeto, como la tolerancia, como el cuidado, como la ayuda. Y entonces, ¿cómo ese proceso de apoyo tiene que seguir en un ejercicio armonioso de amor, de seguridad
y sobre todo de confianza. ¿Qué estamos haciendo nosotros desde el hogar creado, desde la familia construida, para ser felices? Para permitirnos y permitirle al otro llegar a casa en un espacio armonioso. Para que desde los hábitos, los vínculos de afecto, pues estas situaciones cada día se reconstruyan. Y cuando nosotros pensamos en que se reconstruyan, ¿para qué? Para ser autónomos. Cuando yo soy autónomo, tengo la capacidad de comprender, de planificar, de trascender, de visibilizar, de armonizar, de reconstruirme, pero también de reconstruir al otro. Entonces, hablando de todo este panorama, identificamos que desde la familia y desde este espacio de acompañamiento afectuoso, hablamos de la capacidad de manejar esos sentimientos e esos impulsos fuertes. Cuando les mencionaba, nosotros en momento somos, tenemos emociones instantáneas que nos llevan quizá a hacer ejercicios inadecuados. Entonces está la rabia, están esos instintos, pero esos instintos que nos llevan a realizar acciones que más adelante nos permitimos tener la capacidad de comprenderla y de reevaluarla y de transformarla. Cuando les decía, no hay necesidad de hablar desde el error o de aprender desde el error, es porque debemos intentar en lo posible buscar nuestra propia felicidad para que los demás también estén felices. Y esa toma de decisiones que acontecen en mi vida hacen parte de una responsabilidad. Y esa responsabilidad se llama el yo. Cómo yo decido, cómo yo contribuyo, cómo yo transformo, cómo yo hago parte o no hago parte de situaciones en búsqueda de una felicidad. Hablo de esas destrezas y la destreza, hablábamos también, tiene que ver con la habilidad. Entonces, cómo esas destrezas, esas potencialidades, esas riquezas personales desde el ser y el hacer, fortalecen la comunicación y la resolución de los problemas, ¿sí? Entonces, el conflicto acuerda, el problema daña, pero también hay una solución o una resolución y es donde vamos a mirar, bueno, ¿qué pasa y hasta dónde vamos? ¿Sí? Porque hay problemas que tienen etapas y etapas en el tiempo, que pueden ser un poco más largos, pero vamos a buscarle las posibles soluciones o las posibles formas de evitar que mi vida se vea afectada y mi entorno por estas situaciones y que yo pueda hacer un cambio. Hablamos de la capacidad de planear. Recordemos que si planeo para mi vida, si planeo el día a día, pues tengo un horizonte de sentido un poco más claro y me lleva a vivenciar y a enriquecer mis procesos y mis etapas de la vida. Entonces, somos niños, pasamos a ser adolescentes, jóvenes, adultos mayores, y cada etapa de la vida tiene una experiencia diferente y un espacio de madurez, ¿cierto? Y una forma de recibir y de dar. Entonces, ¿cómo son los planes personales? Mi yo. Recordemos que el responsable de los actos se llama yo. El responsable de mi vida y de mi acontecer se llama yo. Pero el responsable de mis planes, de esa construcción, de ese ideal, y ese ideal no solamente tiene que ver con la parte económica. ¿Cómo idealizo yo desde mi ser? ¿En qué debo cambiar? ¿En qué debo reconstruirme? ¿En qué debo transformarme? ¿En qué debo embellecer? ¿En qué debo fomentar esas pautas de crianza y esos valores para que la planificación de mis actos puedan darse en el día a día?
Yo planeo para ser feliz. Yo planeo para mi vejez. Y cuando digo yo planeo para mi vejez es porque desde ahora tengo espacios de autonomía y de autocontrol que me van a permitir en mi vejez tener espacios de tranquilidad. ¿Sí? Yo planeo para tener una vida digna. Y cuando yo hablo de tener una vida digna, no lo hablo solamente de ese espacio material. El hombre tiene derecho a nacer pobre, pero no se le perdona morir pobre. Y todos tenemos esa capacidad de inteligencia, ¿cierto? Ese desarrollo cognitivo, esas formas de reproducir aprendizajes, de explorar ambientes para planificarlos y que cada espacio o cada escalón en la carrera llamada vida, pues nos lleve a crecer. Una visión positiva de lo que yo soy y que me genere confianza. Entonces, soy capaz por, pero soy incapaz por. Y cuando soy incapaz por, también tengo que mirar qué pasa alrededor, por qué me sucede, qué tengo que hacer para mejorar, qué tengo que hacer para transformar, cuáles son las redes de apoyo que van a ser parte de mi construcción personal. Recordemos que existen los derechos fundamentales para el ser humano y dentro de ellos está la vida, la educación, la protección y la participación. Y yo merezco ser protegido y proteger, pero yo merezco participar, pero también que otros participen de mi proceso. Bueno, cuando nosotros ya hemos comprendido y hemos hecho ese análisis de cómo mi yo transforma y cómo mi yo decide y cómo mi yo eh, avanza o se queda en el tiempo, empiezo a comprender también que alrededor de lo que nosotros llamamos localidad o ciudad o procesos existen conductas delictivas frente a la resiliencia. Y estas conductas delictivas nos llevan a tener comportamientos que hacen parte importante de esa crianza, lo que habíamos mencionado. Si ustedes ven por aquí en la foto que estamos compartiendo en pantalla, vemos una mamá, un papá, un niño y su muñeco. Como el padre, que es cabeza, ¿cierto? Que dirige, y no porque tenga más poder, sino porque estamos desde, todo tiene un orden, ¿cierto? Y tenemos relaciones horizontales. Como el padre y la madre educan o viven situaciones emocionales, positivas o negativas, vivencias que llevan a los niños y que los niños fundamentan y realimentan en el otro. Si yo soy agresivo con mi hijo, muy seguramente el patrón comportamental de él todo el tiempo va a ser agresivo. ¿Listo? Entonces, el comportamiento criminal o delictivo está mediado por la forma importante de los factores familiares y de crianza. ¿Y estos qué hacen? Pues determinan las formas más prácticas para la toma de decisiones frente al delito, lo que les había hablado. Si veo que mamá y papá me gritan y gritan a otras personas y agreden, la agresión no es solamente física o verbal, recordemos los tipos de violencia, física, emocional, social, ambiental, económica, sexual. Entonces, ¿cómo este ejercicio y este reconocimiento de lo que yo vivo lo voy a hacer vivencial en el otro? Entonces, miremos que estas formas de delito muchas veces son predeterminadas y conscientes. Vamos a hablar de esos espacios precriminógenos y que generan condiciones de marginalidad negativas, ¿no? Condiciones que nos hacen involucionar en el tiempo y en el espacio y en la forma de vida. Entonces, eh, vivir en esa historia de tiempo es tener experiencias, pero tener experiencias que me llevan a mejorar, a atesorar, a conducir, ¿sí? Y cuando nosotros hablamos de una conducta, hablamos de el paso, o sea, ¿qué me lleva? ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es el horizonte?
¿qué pretende? Entonces, estos espacios o estas condiciones que marginan, que dañan, desde la economía, desde la cultura, desde el espacio social e histórico, nosotros hablamos de históricamente que tenemos una herencia de esclavitud, pero esa herencia de esclavitud no debe ser ligada es que los españoles agredían a las negritudes, sino cómo hemos tenido herencia esclava frente a nuestra forma de tratar a los demás, frente a nuestra forma de autolapidarnos y decirnos cometí el error y sigo teniendo la culpa y la culpa, pero pues tras esa culpa puedes tener transformación, como nuestros espacios laborales, cómo dañamos nuestra ciudad, eso es marginalidad. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a condicionar nuestras acciones y vamos a hacer conductas, vamos a tener, a ser seres con conductas positivas y no negativas que nos lleven a espacios criminológicos? Hablamos también de no solamente tener en cuenta esas pautas de crianza en el desarrollo infantil frente a, al exceso de disciplina, frente al maltrato, frente al castigo severo. Hay que tener en cuenta que nosotros desde el hogar, siendo la primera organización que educa, eh, educa y sanciona. Entonces, ¿cómo dialogo con mi hijo? ¿Cómo realizo acciones para que él comprenda hábitos y pautas de crianza positivas, donde entienda que hay situaciones que no debe realizar y que si la realiza tiene que tener un ejercicio de cambio y de reflexión? Y ahí empezamos a hablar de la sanción, o sea, cómo yo sanciono más no maltrato. Y es válido, ¿cierto? ¿A qué van las personas muchas veces a prisión? ¿A que las sancionen o a que las maltraten? A que las sancionen porque tuvo un hecho delictivo y debe estar allá para un proceso. En mi casa, cuando mi hijo o mi hija o mi esposo o mi hermana tiene una actitud negativa, intolerante frente a lo que se ha educado en casa, pues tiene una sanción y esa sanción tiene que ir al reconocimiento de por qué lo hizo y en qué vas a cambiar. ¿Por qué lo hiciste y en qué vas a cambiar? ¿Sí? ¿Qué condición lleva al sujeto a comprender y a tener una reflexión, una autovaloración para dejar de lado esas cosas que en el momento oscurecen los espacios de relaciones, las acciones y que desfavorecen a las personas que están a su alrededor y al mismo sujeto y lo transforma en cosas positivas? Entonces, si yo tuve una dificultad, si mi accionar fue negativo, ¿cómo voy a hacer esa reflexión para comprender que no debo volver a hacer? Que lo debo transformar, ¿sí? ¿Cómo te sanciono más no te maltrato? Y nosotros estamos en la promoción y en la garantía de los derechos en donde decimos no al maltrato bajo ninguna circunstancia, pero desde la casa, desde mí mismo, ¿sí? Debo dormir ciertas horas al día porque eso hace parte de mi cuidado, de mi salud física, de mi salud emocional, del desarrollo de mis actividades al otro día. Entonces, ¿cómo nosotros, a través de una disciplina, ¿cierto?, coherente, nos lleva a generar espacios fructíferos? Aquí en la lámina hablamos de todo lo negativo, hablamos de personalidades de tipo sociopático, precriminal, hablamos del castigo severo, extenso, de la disciplina incoherente e inestable, pero en este momento estas cosas que están de la parte contraria a nuestros ideales deben ser transformados, y sé que desde la localidad y desde cada uno de los hogares que están acompañando este proceso, esta propuesta que se tiene desde la resiliencia, se van a cambiar y transformar algunas actuaciones. Hablamos de la etapa, desde la etapa de la pubertad. Nosotros sabemos que el ser humano se desarrolla en varios procesos: niño, adolescente, adulto,
persona mayor. Cuando hablamos desde la pubertad y la adolescencia, hablamos que existen espacios de frustración, problemas de identidad, problemas de influencia negativa por los medios de comunicación, por los amigos, por el contexto, eh, por ese tipo de relaciones que en momento construimos y son inoportunas o adictivas, por todas las problemáticas sociales. Cuando yo hablo de la pubertad, hablo de los niños que van de 9 a 12 años, que están en su proceso de preadolescencia, de desarrollo, y de ahí sigue la adolescencia media y alta, que va de los 12 a los 18 años. ¿Listo? Entonces, ¿cómo nosotros a través de esos medios de comunicación alternamos y desarrollamos ejercicios? Estos ejercicios nos llevan a relatar o a identificar, a percibir condiciones, ¿cierto? Que son circunstanciales. Y esas condiciones circunstanciales aumentan la probabilidad de que se realicen o se mitiguen o se desproporcionen o se fortalezcan esos comportamientos que pueden ser criminales y que desfavorecen esos procesos de resiliencia. ¿Listo? Entonces, depende de nuestro hogar, depende de nuestra forma de educar, de nuestra forma de acompañar y proteger desde la familia cada una de los procesos de las personas que lo componen. Entonces, vamos a hablar de algo muy importante y es cómo nosotros vamos a dar continuidad a ese proceso de mitigación a estas conductas que se hacen delictivas y que no son resilientes, ¿sí? Aquí en la Navina hablamos algo de stop al crimen, entonces paremos, no más. Para desde casa. Ten una lectura diferente al entorno. Reconoce los procesos de inseguridad que adolece en nuestra ciudad, pero reconoce también cómo esas cosas, o esas normas y esos principios que están en casa van a seguir fomentando acciones positivas en los miembros de tu hogar para que sean redistribuidos en otros espacios. Y cómo desde la localidad de Kennedy se están promoviendo y se van a promocionar, se van a continuar promocionando desde la casa, desde el hogar, desde la institución, desde la interinstitucionalidad, acciones que promuevan la prevención de las conductas delictivas. Entonces hablamos de la reciprocidad emocional y es como a través de ese lenguaje de comunicación, ¿cierto? Verbal y no verbal, desde el afecto. Cuando hace un rato les hablaban en el diálogo anterior de la emoción y que nosotros somos seres sensoriales, trabajamos desde los sentidos, desde el gusto, desde el olfato, desde el tacto, desde la vista, desde el escuchar y transformamos, ¿sí? Como desde el tocar al otro transformo, desde ese lenguaje de comunicación, desde esa palabra, desde ese acto de afecto. Voy construyendo seres autónomos, seguros, capaces, solidarios, autovalorativos, autorreceptivos, recíprocos, defensores de los derechos, garantes de los derechos, capaces de, ¿sí? Hablamos de esa descripción de las cosas y de las experiencias. Entonces, cuando hablamos de una experiencia, hablamos de una historia. Y la historia tiene características. Y esas características son de valoración. Y esa valoración puede ser negativa o positiva. Y eso negativo se transforma y eso positivo se reconstruye. Te invitamos a hacer de tu vida una experiencia exitosa. A hacer de tu entorno algo más tranquilo. A no ser parte del problema, sino ser parte de la oportunidad y del cambio. Y eso es resiliencia. ¿Listo? Eso es restituir, modificar, cambiar, reemplazar estos procesos. Cuando nosotros hablamos de
Cómo el afecto, siendo el sentimiento más grande, lo hemos mencionado, se expresa, se escribe y se dice a través de esas experiencias, a través de esos estímulos, a través del imaginar. Y ese imaginar a veces es fantasioso, pero ¿qué tal si esa fantasía armónica y bella se lleva a la realidad? ¿Por qué no pensar en una ciudad donde no van a haber más muertos? ¿Por qué no pensar en una familia donde hay una evaluación de procesos o reuniones familiares en donde tenemos la oportunidad de decir en qué estamos fallando, qué vamos a cambiar, qué vamos a reconstruir, por qué apreciamos y valoramos, y no que sea el televisor o el teléfono o el computador o el juego nuestro medio de comunicación en casa, sino que seamos seres humanos que comprendemos y explicamos desde la imaginación. Imaginemos hogares felices y hagamos hogares felices. Imaginemos que nuestra vida, aun cuanto hemos vivido o cuanto hemos tenido que enfrentar, reconocer, desmitificar, hacer parte de, puede ser un proceso resiliente. Contar historias, contar hechos, planear, hace parte de este proceso de prevención de conductas delictivas. Hablar desde la verdad, entonces, eh, desde el hogar reconocemos que hay violencias, desde el hogar reconocemos que hay fortalezas, desde el hogar reconocemos que hay un entorno y cómo vamos a ser parte. Todos estos procesos van a ser soporte de atención para las experiencias y las iniciativas de vida que tengamos. Cómo desde ese resistir nos vamos a transformar. Cómo desde ese resistir nos vamos a encaminar. Cómo desde ese resistir vamos a vivir. Pero vamos a vivir dentro de un espacio de humanidad, desde un espacio de riqueza histórica, desde un espacio de riqueza en el perdón. Y más que hablar del perdón, hablamos de la disculpa desde el error. Como todos esos factores que hacen parte de las características o cualidades de mi vida, de mi ser, de mi relación, se van a ver reflejadas en la prevención de esas conductas que no quiero repetir en mi vida y que no quiero que quienes estén a mi alrededor eh, identifiquen o vivencien. Regular, tener límites. Todo el tiempo les he hablado en este momento del acordar y cómo nosotros acordamos para pactar. El éxito de toda relación interpersonal está en los procesos de comunicación y ese proceso de comunicación está enmarcado en unos acuerdos y esos acuerdos se ven reflejados en los hechos y los hechos permiten tener una valoración, una repetición, una transformación, una reconstrucción, a fomentar la afectividad, pero también a generar límites y distancia con los demás. Tú decides, tú planeas, tú vivencias, tú te enmarcas en un espacio o en un lugar para continuar. Hablar de las expresiones cargadas de afecto y explorar el mundo desde lo simbólico, desde lo ideal, desde esa necesidad soñadora. Creo que hablamos de paz y la paz no solamente puede ser un sueño, la paz debe ser real. Eh, Tu paz es real, tu armonía, tu desarrollo,
tu buena vibra, tu relación interpersonal. Y bueno, ¿cuál es la propuesta? Vuelvo e insisto, ¿cuál es la propuesta que Kennedy tiene para la localidad? Con todos esos tesoros, esa riqueza cultural, social, económica y ambiental, que va a continuar promoviendo desde la casa y desde la institución para favorecer los derechos, para mitigar los diferentes tipos de violencia y estas conductas dentro de su entorno. Vivir desde la resiliencia es transformar. Habíamos hablado de cómo el cariño valida o convalida las acciones o los desarrollos o los comportamientos en el ser humano, no solamente desde niño, sino a lo largo. Cómo generar, cuando yo hablo de todos los autos, hablo de mi yo, ¿sí? de emprender, de arrancar, de valorar. Me lleva a autoamarme, autoestimarme, a la autoeficacia, es decir, a realizar acciones positivas, planeadas y desgregadas desde procesos eh, de aprobación personal y social que motiven, que participen, que sean legado. Hablamos de la seguridad y creo que hoy el espacio nos conlleva a mirar qué pasa desde la seguridad de nuestra vida, de nuestro hogar y de nuestro entorno. Realmente, cuáles son las situaciones que están llevando a la localidad de Kennedy a vivenciar actos delictivos, pero también que han promovido espacios con otras con entidades o con la institución para poder favorecer y avanzar. Expresar sentimientos, como ya habíamos hablado. Asimilar iniciativas, entonces, es ver que todos y todos eh, todos hacemos parte del proceso. Y desde nuestras experiencias y desde nuestra comprensión y desde nuestro interés frente a las actividades que realizamos a lo largo de nuestra vida, generamos propuestas. Entonces, no es ver al niño como el que propone poco, sino, sino que quien propone con anhelos y expectativas de aprender. Y como usted como adulto, como usted como joven, usted como ciudadano, va a proporcionar y va a ser sistémico este ejercicio que favorece en pro de garantizar nuevas oportunidades de vida, de reeducarnos y de transformarnos. Así como la familia, la individualidad está en un proceso de transformación, también la institución y la sociedad lo debe reaprender y transformar. Darle valor a las cosas, amarte y aceptarte para la resiliencia. La resiliencia es el cambio a la vida, recordémoslo. Cuando hablamos de la resiliencia, hablamos del aprendizaje y la adquisición de prácticas, de ejercicios, de saberes, de saber para el ser, pero del saber para la convivencia. Del establecer relaciones de calidad, de vínculo. Nosotros desde que estamos en el vientre de mamá generamos un vínculo de relación. Cada vez que nosotros vamos a diferentes espacios, nos vinculamos a los procesos. Yo me vinculo al trabajo donde voy, yo me vinculo a la institución, yo me vinculo al local donde voy a comprar lo del mercado, porque la estantería está ubicada diferente, porque los precios, porque la persona que atiende es diferente. Yo me vinculo a los procesos. No puedo estar esperando todo el tiempo que los demás se vinculen a mi vida, sino que yo realizo un ejercicio de adaptabilidad.
¿cierto? De ayuda permanente, de coayuda, son las dos partes, y de autovaloración, de identificación y respeto ante la diferencia, y hablamos de la cultura, de las personas que hacen parte de las diferentes formas de percibir la vida, de representarse, y eso hace parte de la resiliencia, ¿sí? Es terrible pensar que todavía en el medio encontramos personas homofóbicas, que encontramos personas racistas, que encontramos personas elitistas, ¿cierto? Que no comprenden y no respetan la situación y la particularidad de los otros, y que también intentan invisibilizar. Entonces, cómo nosotros a través de ese fortalecimiento de relación interpersonal, intercomunitaria, aprestamos y acompañamos estos procesos. No percibir la crisis como insuperable, y es un tema y un espacio en donde me quiero detener un momento para hacer una reflexión, un autoanálisis, y mirar que a veces vemos situaciones que creemos son insuperables, y la vida y el tiempo y tu decisión personal y las herramientas que cojas del entorno, de las oportunidades que tienes, de cómo visibilizas tus situaciones particulares y las de los demás, te van a permitir superar, ¿sí? Entonces, yo no supero que de niño mi papá me pegó, pero ya no eres niño, ya creciste. Y aunque no se negocia bajo ninguna circunstancia un acto de violencia, tengo que comprender que el cambio y la resiliencia está en mí. No puedo seguir siendo una persona que vive de un pasado, que no se permite avanzar y que va a repetir historias. Entonces, si fui maltratado, no podré ser un maltratador porque he tenido un ejercicio de percepción frente a la crisis adecuado. Puedo transformar, y volvemos a recordar, debo desaprender aprendizajes para reconstruir en una sociedad efectiva y eficaz para los ejercicios de paz personal y social. En ese plan de vida, cuando hablamos de mi proyecto de vida, y yo no proyecto yo no construyo un proyecto de vida a los 20 o a los 30 años. Mi proyecto de vida está establecido desde pequeño y tiene fases y tiene caminos y tiene obstáculos y tienes caminos lisos y tiene caminos de espinas, pero también tiene camino de flores. Yo busco el camino e intento reflexionar para tener una historia de vida que me permita ser feliz, que me permita tener y alcanzar metas, que me permita posibilitar en el tiempo, a largo, mediano o largo plazo, que me permita mirar diferente, que me permita observar realidades, que me permita ser placentero, que genere en mí decisiones asertivas, que genere en el otro visiones idóneas, que esté en un espacio sinérgico para escalonar, para que ese juego de fichas, simples o complejas, establezcan pirámides que me permitan mirar hacia el horizonte y que me permita dignificar a todos los seres que hay a mi alrededor. Aceptar en cambio en mi vida desde la percepción y desde la resiliencia es la medicina para aquellas situaciones emocionales que me han cargado la maleta
mencionada al inicio y que me permitan desocuparla y avanzar. Cuando hablo de procesos de resiliencia, los invito hoy a hacer un ejercicio práctico para su vida. Y ese ejercicio práctico está orientado a, aquí está el ser humano y vamos a tener un ejercicio, vamos a escribir una carta para nosotros mismos. Y esa carta está orientada a reconocernos y a reconocer el otro. En primera instancia la vas a escribir para ti, pero también vas a elegir una persona, puede ser de tu hogar, de tu entorno, a la cual tú le quieras dar a conocer algo. Vas a hacer la carta y vas a mirar por qué te quieres. Vas a hacer la descripción. Me quiero porque soy una mujer, porque soy inteligente, porque soy perseverante, porque tengo la capacidad de amar, porque tengo la capacidad de ser resiliente y de aceptar mis valores, mis virtudes, mis dificultades, mis acciones a mejorar. Porque soy un ser que aun con todas las adversidades persevero, porque me quiero porque tengo una familia, me quiero porque siento que soy importante, me quiero porque avanzo en el tiempo, me perdono y vas a escribir por qué te perdonas. Me perdono por autolapidarme, me perdono por los errores cometidos, no hablemos de pecado, hablemos del error, por los errores cometidos, me perdono por no haberme dado la oportunidad de vivenciar nuevas cosas, me perdono por haberme quedado en el pasado, me perdono por no valorar el tesoro que hay en mí, me perdono por mis incapacidades, y me propongo. Y cuando yo digo me propongo es esa planificación y esa transformación de los actos. Planifica en tiempo. Planifica tu casa. Planifica la armonía de tu cama. Planifica las decisiones del día a día. Planifica qué debes desechar y qué debes realimentar. Desecha amistades que no te nutren. Desecha actos que te hacen sufrir. Desecha situaciones repetitivas que te generan angustia e impotencia. Fructifica enfoques. Enfócate en algo y cúmplelo. ¿Cuál es tu meta personal, social, familiar, ambiental? Hablemos de oportunidad dentro de esta carta que te vas a hacer a ti mismo y es me quiero, me perdono y me propongo. Y vas a escribir la carta a la persona que también hayas elegido. Y esa carta que le vas a escribir a la persona que eliges va direccionada frente a la resiliencia. Te quiero te perdono te pido perdón y te propongo, ¿cierto? Y ojalá dentro de esa propuesta haya espacios de socialización dentro del entorno. ¿Cuál es el cambio, la transformación que nosotros como ciudadanos de la localidad de Kennedy empezamos a tener? Para que los parques se vean más bellos, para que los animales disfruten el espacio, para que los viejos puedan salir a la calle, los adultos mayores, para que esos viejos que tanto amamos, esas viejitas que tanto amamos, se reconstruyan en el tiempo y tengan la oportunidad de salir a espacios armoniosos y de disfrute, para que los colegios de la localidad de Kennedy
sigan brindando oportunidad de saber a sus estudiantes, pero también se hagan prácticas esas experiencias, esas propuestas que tienen alrededor de los procesos de paz y de reconciliación y de resocialización. Para que estos muchachos, hombres y mujeres que están en la calle, tengan la oportunidad de disfrutar cada uno de los escenarios y de las propuestas lúdicas y artísticas que puedan, para que cada uno de los espacios de ocio sean transformados, para que el poder de la escucha y la capacidad de comprender y entender la situación del otro te lleve a mejorar tu calidad de vida, tu ser, para que desde la familia Kennedy esas acciones sociales y de fortalecimiento de vida visibilicen dentro de una ciudad y posibiliten un ejercicio interlocal para potenciar, para acrecentar, para reconocer, para proyectarnos desde las acciones cotidianas y para que se hagan visibles cada uno de nuestros sueños y también de nuestras realidades. Agradecemos a todas las personas que han hecho parte de este hermoso ejercicio, de esta propuesta realizada desde la alcaldía local de Kennedy con la organización Proyectamos Colombia S.A. Y los invitamos a traer a nuestro espacio propuestas para la reconciliación, propuestas resilientes, propuestas de ambientes enriquecidos, que se visibilicen esos saberes y esos sabedores existentes en cada una de las subpesetas, para que cada una de las propuestas sean convocadas y sean representación de unas necesidades, para que la localidad de Kennedy hoy y siempre pueda vivenciar desde la diversidad, desde las formas culturales, desde la economía, desde la educación, desde las diferentes formas de visionar la construcción de una ciudad mejor. Agradecemos a todos, muchísimas gracias por este espacio tan valioso y nos encontraremos en el próximo módulo. Nos veremos los sábados y los miércoles para dar continuidad al proceso y para estar en un proceso de realimentación y de trabajo conjunto institución-localidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Sandra, muy amable por su intervención. Muchísimas gracias.